Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias cobran vida y nos transportan a épocas que marcaron la historia de América. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar al corazón, una historia de valor, de amor fraternal y de una mujer que desafió todas las tradiciones para proteger lo que más quería. Imagínense por un momento, el año 1870, en pleno territorio apache, donde las montañas se alzan como gigantes silenciosos y el viento susurra secretos ancestrales. Una época donde la supervivencia dependía de la fuerza, la astucia y el coraje. Una época donde las mujeres tenían roles muy definidos, pero donde una joven apache estaba a punto de romper todas las reglas. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, no olviden darle me gusta a este video si les está gustando el contenido, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de estas historias extraordinarias que cada semana les traemos. Vamos a comenzar. El mundo de Aidiana. Nuestra historia comienza en una ranchería apache ubicada en lo que hoy conocemos como Arizona. Ahí vivía una joven de 18 años llamada Aidiana, cuyo nombre significaba flor eterna en su lengua nativa. Aidiana no era como las demás muchachas de su edad. Mientras sus amigas se dedicaban a tejer canastas y preparar alimentos, ella prefería observar a los guerreros entrenar, memorizando cada movimiento, cada técnica de combate. Su padre, Naalnis, era un respetado guerrero y cazador de la tribu. Un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, que había enseñado a Aidiana desde pequeña a leer las señales de la naturaleza, a rastrear animales y a manejar el arco con una precisión que ya envidiaban muchos jóvenes de la tribu. Su madre, Desba, era una mujer de gran fortaleza espiritual, conocedora de las plantas medicinales y las tradiciones sagradas de su pueblo. Ella veía en Aidiana un espíritu libre, pero también se preocupaba por el futuro de su hija en un mundo donde las mujeres tenían caminos muy marcados. Y luego estaba Keme, el hermano menor de Aidiana. Un niño de apenas 8 años, de ojos brillantes y sonrisa traviesa, que seguía a su hermana mayor a todas partes como si fuera su sombra. Keme admiraba profundamente a Aidiana, y ella lo protegía con la fiereza de una madre loba. La familia vivía en armonía, como muchas otras en la ranchería. Los días transcurrían entre las labores cotidianas, las ceremonias sagradas y los relatos de los ancianos alrededor del fuego. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y la tranquilidad de esta familia estaba a punto de romperse para siempre. El destino cambia de rumbo. Era el final del verano cuando llegaron las primeras noticias alarmantes. Los exploradores reportaron movimientos extraños de tropas estadounidenses en los territorios cercanos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los jefes de la tribu se reunían constantemente, sus rostros marcados por la preocupación. Naalnis, como guerrero experimentado, sabía que se avecinaban tiempos difíciles. Una noche, mientras la familia se reunía alrededor del fuego, él tomó las manos de sus hijos y les dijo con voz grave: «Mis pequeños, tal vez vengan días oscuros. Quiero que sepan que sin importar lo que pase, ustedes dos deben cuidarse mutuamente. La sangre de nuestra sangre es lo más sagrado que tenemos». Aidiana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la voz de su padre que le decía que esto no era solo una advertencia, sino una despedida. 3 días después, llegó el momento que cambiaría todo. Un grupo de soldados estadounidenses, acompañados por exploradores mexicanos, atacó la ranchería al amanecer. El sonido de los disparos rompió la tranquilidad matutina como un trueno en cielo despejado. Naalnis corrió a defender a su familia, pero una bala lo alcanzó en el pecho. Desba, al ver caer a su esposo, se lanzó a proteger a sus hijos, pero otra bala cegó su vida antes de que pudiera llegar hasta ellos. En medio del caos, Aidiana logró esconder a Keme detrás de unas rocas. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, vio cómo sus padres yacían inmóviles en la tierra que tanto habían amado. El mundo que conocía se había desplomado en cuestión de minutos. Amigos, sé que esta parte de la historia es muy dura, pero así era la realidad de aquellos tiempos. Si esta historia los está conmoviendo tanto como a mí, no olviden compartir este video con sus familiares y amigos.
Estas historias necesitan ser contadas y recordadas. Conteo. La decisión que lo cambió todo. Después del ataque, los sobrevivientes de la ranchería se reagruparon en un lugar más seguro, más adentro de las montañas. Aidiana y Keme se encontraron solos en el mundo, huérfanos y con un futuro incierto. La tradición apache dictaba que los niños huérfanos debían ser adoptados por familiares o por otras familias de la tribu. Varios guerreros se acercaron a Aidiana para ofrecerle matrimonio, no por amor, sino por compasión y para darle protección. Pero ella sabía que si se casaba, Keme podría ser separado de ella, y eso era algo que no podía permitir. Había hecho una promesa a sus padres, y esa promesa era más sagrada que cualquier tradición. Una noche, mientras Keme dormía acurrucado junto a ella, Aidiana tomó la decisión más difícil de su vida. Se cortó el cabello con un cuchillo, se vendó el pecho para ocultar su figura femenina, y se vistió con la ropa de guerrero que había pertenecido a su padre. Cuando amaneció, Aidiana había desaparecido, y en su lugar apareció un joven guerrero llamado Naalnis, en honor a su padre. Su transformación era tan convincente que incluso algunos miembros de la tribu que la conocían de toda la vida tardaron en reconocerla. El jefe de la tribu, Cochise el Menor, observó al nuevo guerrero con curiosidad. Había algo familiar en sus movimientos, en la forma en que protegía al pequeño Keme. Pero los tiempos eran desesperados, y necesitaban todos los guerreros que pudieran conseguir. Naalnis, le dijo el jefe, veo que tienes habilidades. ¿Estás dispuesto a luchar por tu pueblo y proteger a tu hermano? Aidiana, con voz grave que había estado practicando, respondió, daría mi vida por mi pueblo y por mi hermano, jefe. Mis padres murieron defendiendo nuestra tierra, y yo haré lo mismo si es necesario. Los primeros desafíos. Los primeros días como guerrero fueron los más difíciles para Aidiana. Tenía que demostrar constantemente que era digna de estar entre los hombres, sin levantar sospechas sobre su verdadera identidad. Por las mañanas entrenaba con los demás guerreros, perfeccionando técnicas de combate que había observado desde niña. Su habilidad con el arco era excepcional, algo que había heredado de su padre. Pronto se ganó el respeto de sus compañeros por su puntería y su valentía. Pero lo que más impresionaba a todos era su dedicación hacia Keme. Nunca he visto a un hermano mayor cuidar tanto de un pequeño, comentaban los otros guerreros. Ese Naalnis tiene un corazón de oro. Si supieran la verdad, pensaba Aidiana. Cada noche, cuando todos dormían, ella se quitaba las vendas que oprimían su pecho y respiraba profundamente. El dolor físico era nada comparado con el dolor de mantener esta mentira, pero era el precio que tenía que pagar por mantener a Keme a salvo. Keme, por su parte, había entendido instintivamente lo que su hermana estaba haciendo. Aunque era pequeño, era muy inteligente. Nunca la delató, nunca dijo nada que pudiera comprometerla. Al contrario, él también jugaba su papel, refiriéndose a ella como hermano en público y manteniendo el secreto como si su vida dependiera de ello. Una tarde, mientras practicaban tiro con arco, uno de los guerreros más veteranos, llamado Tarak, se acercó a Aidiana. «Oye, Naalnis», le dijo con una sonrisa pícara, «ya tienes edad para pensar en tomar esposa. Conozco a varias muchachas de la tribu que estarían interesadas en un guerrero tan hábil como tú». Aidiana sintió que se le helaba la sangre. No había pensado en esa complicación. ¿Cómo iba a explicar que no tenía interés en casarse? «Aún no es tiempo, hermano Tarak», respondió tratando de sonar casual. «Primero debo asegurarme de que mi hermano pequeño esté bien establecido. Él es mi prioridad ahora». Tarak asintió con aprobación. «Eres un buen hermano, Naalnis. Tu padre estaría orgulloso». Si supiera cuánto, pensó Aidiana, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. La primera prueba de fuego. 3 meses después de la muerte de sus padres, llegó la primera gran prueba para Aidiana. Los exploradores reportaron que un grupo de soldados estadounidenses se acercaba a su nuevo campamento. Era hora de demostrar si realmente tenía lo necesario para ser un guerrero apache.
El jefe Cochise, el menor, reunió a sus mejores hombres para planear una emboscada. Aidiana fue incluida en el grupo, algo que la llenó de orgullo y terror a la vez. Naalnis, le dijo el jefe, quiero que tú y otros 2 guerreros se posicionen en las rocas del norte. Desde ahí tendrán una vista perfecta para sus arcos. Esa noche, antes de la batalla, Aidiana no pudo dormir. Se acercó a donde dormía Keme y lo observó en silencio. Su hermano pequeño se veía tan vulnerable, tan inocente. ¿Qué pasaría con él si ella no regresaba de la batalla? Hermana, susurró Keme, abriendo los ojos. Incluso en privado, ya casi no la llamaba por su verdadero nombre. Sí, pequeño. ¿Vas a estar bien mañana? Aidiana le acarició el cabello. Voy a estar bien, te lo prometo. Y cuando regrese, vamos a estar más seguros que nunca. Yo rezo a los espíritus de nuestros padres para que te protejan, dijo Keme con seriedad. Ellos siempre nos protegen, hermanito. Siempre. Queridos amigos, estamos llegando al momento más intenso de nuestra historia. Si han llegado hasta aquí, significa que esta historia los tiene enganchados tanto como a mí. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Continuemos con esta increíble historia. El bautismo de fuego. Al amanecer, los guerreros apaches se posicionaron estratégicamente a lo largo del cañón por donde pasarían los soldados. Aidiana, con el corazón latiendo como tambor de guerra, se ubicó entre las rocas con su arco preparado. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina. Cuando los soldados aparecieron en el horizonte, Aidiana sintió una mezcla de emociones. Estos hombres representaban la misma fuerza que había matado a sus padres, pero también eran seres humanos con familias esperándolos en casa. El jefe Cochise dio la señal, y comenzó la emboscada. Las flechas volaron como lluvia mortal desde las alturas. Aidiana disparó su primera flecha y vio cómo alcanzaba su objetivo. Un soldado cayó de su caballo, y ella sintió una punzada en el estómago. Había quitado una vida. Pero no había tiempo para remordimientos. Los soldados respondieron con disparos, y las balas rebotaban en las rocas cerca de ella. Aidiana siguió disparando, flecha tras flecha, con la precisión que su padre le había enseñado. La batalla duró menos de 1 hora, pero para Aidiana se sintió como una eternidad. Cuando el humo se desvaneció, los apaches habían ganado. Los soldados supervivientes habían huido, dejando atrás armas y provisiones que la tribu necesitaba desesperadamente. Tarak se acercó a Aidiana con una gran sonrisa. «Órale, Naalnis. Peleaste como un verdadero guerrero. Tu padre habría estado orgulloso». Esa noche, durante la celebración de la victoria, Aidiana se sintió extraña. Por un lado, había demostrado que podía luchar como cualquier hombre. Por otro lado, había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría. Había matado, y eso la cambió para siempre. Keme se acercó a ella cuando nadie los veía. «¿Estás bien, hermana?» «Estoy bien, pequeño. Solo, diferente». «Los guerreros siempre cambian después de su primera batalla», dijo Keme con una sabiduría que no correspondía a su edad. «Pero sigue siendo mi hermana, sin importar nada». El secreto se complica. Con el paso de los meses, la reputación de Naalnis como guerrero creció. Participó en varias incursiones exitosas, siempre protegiendo a su tribu y manteniendo a Keme cerca. Pero mantener el secreto se volvía cada vez más difícil. Los otros guerreros comenzaron a hacer bromas sobre su falta de interés en las mujeres. Algunos incluso empezaron a sospechar que tal vez tenía algún problema o que había hecho algún voto especial. «Oye, Naalnis», le dijo un día un guerrero llamado Visiil, «ya llevas casi 1 año sin ni siquiera mirar a una mujer. ¿Qué te pasa? ¿Acaso hiciste algún juramento a los espíritus?» Aidiana tuvo que improvisar rápidamente. «Sí, hermano. Juré no tomar esposa hasta que mi hermano pequeño fuera lo suficientemente mayor para valerse por sí mismo».
Visií la sintió con respeto. Eres un hermano muy dedicado. Pero ten cuidado de no esperar demasiado. Las mejores mujeres no van a esperar para siempre. Si supiera, pensó Aidiana, sintiendo una mezcla de humor y desesperación. Pero el problema más grande vino cuando el jefe Cochise decidió que era tiempo de que Naalnis tomara más responsabilidades. Lo nombró líder de un pequeño grupo de guerreros jóvenes, lo que significaba más atención, más escrutinio y más oportunidades de que alguien descubriera su secreto. Una nueva amenaza. Justo cuando Aidiana pensaba que había encontrado un equilibrio en su nueva vida, llegaron noticias que helaron la sangre de toda la tribu. Un grupo de cazadores de recompensas, liderados por un hombre cruel llamado Jackson, había comenzado a cazar apaches para venderlos como esclavos. Estos hombres eran diferentes a los soldados. No tenían honor, no seguían reglas de guerra. Mataban por placer y capturaban a mujeres y niños para venderlos en mercados clandestinos. Cuando Aidiana escuchó esto, su sangre se convirtió en hielo. Keme, ahora de 9 años, era exactamente el tipo de niño que estos monstruos buscarían. Tenía que protegerlo a toda costa. El jefe Cochise reunió a todos los guerreros. «Hermanos», dijo con voz grave, «enfrentamos una amenaza diferente. Estos hombres no buscan territorio ni venganza. Buscan a nuestros hijos, a nuestras mujeres. No podemos permitir que se acerquen a nuestro campamento». Aidiana levantó la mano. «Jefe, permíteme liderar un grupo para rastrear a estos cazadores. Conozco bien las montañas, y mi hermano estará más seguro si elimino esta amenaza antes de que se acerque». Cochise la miró con aprobación. «Naalnis, tu valentía es admirable. Pero estos hombres son peligrosos. No son soldados honorables, son bestias. Precisamente por eso debo detenerlos», respondió Aidiana con determinación. «La misión más peligrosa». Esa noche, Aidiana se preparó para la que podría ser su misión más peligrosa. Revisó sus armas, verificó sus provisiones, y se aseguró de que Keme estuviera bajo la protección de una familia de confianza. «Hermana», le dijo Keme cuando se despedían, «ten mucho cuidado. Estos hombres son diferentes». «Lo sé, pequeño. Pero no puedo permitir que te hagan daño. Prefiero morir antes que verte en manos de esos monstruos». Keme la abrazó fuerte. «No digas eso. Tú vas a regresar, y vamos a estar juntos siempre». Aidiana partió al amanecer con otros 5 guerreros. Durante 3 días rastrearon a los cazadores de recompensas, siguiendo las señales que dejaban a su paso, fogatas mal apagadas, restos de comida, y lo más perturbador, rastros de sangre. Finalmente los encontraron acampados en un valle pequeño. Eran 8 hombres, todos armados hasta los dientes, y tenían con ellos a 3 niños apaches que habían capturado de otra tribu. Aidiana sintió que la rabia la consumía al ver a esos niños aterrorizados, atados como animales. Uno de ellos no podía tener más de 6 años. «Vamos a atacar al amanecer», susurró a sus compañeros. «Primero liberamos a los niños, después nos encargamos de estos malditos». Amigos, estamos llegando al clímax de esta increíble historia. Si quieren saber cómo termina esta aventura épica, no se vayan a ningún lado. Y si conocen a alguien que disfrute de estas historias de valor y coraje, compártanles este video. Continuemos. La batalla decisiva. El ataque comenzó antes del amanecer. Aidiana y sus guerreros se movieron como sombras entre la maleza, acercándose silenciosamente al campamento de los cazadores de recompensas. El plan era simple pero arriesgado. 2 guerreros liberarían a los niños mientras los otros 4, incluyendo a Aidiana, se encargarían de los captores. Pero las cosas no salieron como esperaban. Uno de los cazadores se despertó justo cuando estaban liberando a los niños y gritó una alarma. En segundos, el campamento se convirtió en un campo de batalla. Aidiana se encontró cara a cara con Jackson, el líder de los cazadores. Era un hombre enorme, con cicatrices en el rostro y ojos fríos como el hielo. Cuando vio a Aidiana, sonrió con crueldad.
Mira nada más, dijo con voz burlona, un guerrerito apache que quiere jugar a ser héroe. Aidiana no respondió. Tensó su arco y disparó, pero Jackson se movió rápidamente y la flecha apenas le rozó el brazo. El hombre sacó su pistola y disparó. Aidiana rodó detrás de una roca justo a tiempo. «Ven acá, cobarde», gritó Jackson. «Pelea como hombre». Si supiera, pensó Aidiana con ironía amarga. Se movió rápidamente entre las rocas, usando las técnicas de combate que había aprendido observando a los guerreros. Era más ágil que Jackson, pero él tenía más fuerza y mejores armas. La batalla duró varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, Aidiana logró acercarse lo suficiente para usar su cuchillo. En un movimiento rápido y preciso, desarmó a Jackson y lo derribó. Con el cuchillo en la garganta del cazador, Aidiana sintió la tentación de terminar con él de inmediato. Pero algo la detuvo. Tal vez era la educación que había recibido de sus padres, o tal vez era su naturaleza compasiva. «Si vuelvo a verte por estos territorios», le dijo con voz firme, «no seré tan misericordiosa». Jackson, sangrando y derrotado, asintió rápidamente. Aidiana lo dejó ir, sabiendo que probablemente era un error, pero incapaz de convertirse en el monstruo que él era. El regreso triunfal. Cuando Aidiana y sus guerreros regresaron al campamento con los 3 niños rescatados, fueron recibidos como héroes. La tribu entera salió a recibirlos, cantando canciones de victoria y celebrando el valor de sus guerreros. Keme corrió hacia su hermana y la abrazó con fuerza. «Sabía que regresarías», le susurró al oído. El jefe Cochise se acercó a Aidiana con una expresión de profundo respeto. «Naalnis», le dijo, «has demostrado un valor excepcional. No solo salvaste a esos niños, sino que protegiste a toda nuestra tribu de una amenaza terrible». Esa noche, durante la celebración, Aidiana se sintió extraña. Por un lado, estaba orgullosa de lo que había logrado. Por otro lado, se sentía como si estuviera viviendo una mentira cada vez más grande. Uno de los ancianos de la tribu, un hombre sabio llamado Aiga, se acercó a ella durante la celebración. «Naalnis», le dijo con voz suave, «puedo ver en tus ojos que cargas con un peso muy grande. ¿Hay algo que quieras contarme?» Aidiana sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Acaso el anciano sabía su secreto? ¿Había sido tan obvia? «No sé de qué hablas, abuelo Aiga», respondió tratando de sonar casual. El anciano sonrió con sabiduría. «Hijo mío, he vivido muchos años y he visto muchas cosas. Sé reconocer cuando alguien está luchando con su propia verdad». Aidiana se quedó en silencio, sin saber qué decir. «Cuando estés listo para hablar», continuó Aiga, «estaré aquí. A veces, los secretos pesan más que las montañas». Un nuevo desafío. Los meses siguientes fueron relativamente tranquilos. Aidiana continuó con sus deberes como guerrero, siempre manteniendo a Keme cerca y protegido. Su reputación como líder y estratega siguió creciendo, y pronto se convirtió en uno de los consejeros más jóvenes del jefe Cochise. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Una mañana, llegaron noticias que cambiarían todo una vez más. El gobierno estadounidense había decidido reubicar a todas las tribus apaches en reservaciones, y estaban enviando un gran contingente de soldados para hacer cumplir esta orden. «Hermanos», dijo el jefe Cochise durante una reunión de emergencia, «nos enfrentamos a la decisión más difícil de nuestras vidas. Podemos ir a las reservaciones y vivir bajo las reglas del hombre blanco, o podemos luchar y probablemente morir defendiendo nuestra tierra». Los guerreros se miraron entre sí con expresiones graves. Todos sabían que luchar significaba una guerra que probablemente no podrían ganar. Pero rendirse significaba renunciar a todo lo que sus ancestros habían defendido. Aidiana levantó la mano. «Jefe, ¿puedo hablar?» Cochise asintió. «He estado pensando en esto desde que llegaron las noticias», dijo Aidiana con voz firme. «Creo que hay una tercera opción. Podemos dividirnos en grupos pequeños y escondernos en las montañas más remotas.
No sería rendirse, pero tampoco sería una guerra suicida. He estado pensando en esto desde que llegaron las noticias, dijo Aidiana con voz firme. Creo que hay una tercera opción. Podemos dividirnos en grupos pequeños y escondernos en las montañas más remotas. No sería rendirse, pero tampoco sería una guerra suicida. Uno de los guerreros más veteranos, Tarak, negó con la cabeza. Eso sería vivir como fugitivos para siempre. ¿Qué clase de vida sería esa para nuestros hijos? Aidiana miró a Keme, que ahora tenía 10 años y entendía perfectamente la gravedad de la situación. Tal vez no sería la vida que queremos, respondió Aidiana, pero sería vida. Y mientras vivamos, hay esperanza. La decisión más difícil. Esa noche, Aidiana no pudo dormir. Se levantó silenciosamente y caminó hasta una colina cercana donde solía ir a pensar. La luna llena iluminaba el paisaje, y por un momento pudo imaginar cómo había sido este lugar antes de que llegaran los conflictos. Keme la siguió, como siempre hacía cuando notaba que su hermana estaba preocupada. ¿En qué piensas, hermana?, le preguntó sentándose a su lado. Pienso en nuestros padres, respondió Aidiana. Me pregunto qué harían ellos en esta situación. Papá lucharía, dijo Keme sin dudarlo. Pero mamá pensaría en nosotros primero. Aidiana sonrió tristemente. Su hermano pequeño tenía razón. Keme, le dijo después de un momento, ¿qué pasaría si te dijera que tal vez es hora de que revele mi secreto? Keme la miró con sorpresa. ¿Por qué harías eso? Porque tal vez como mujer pueda hacer algo que como guerrero no puedo. Tal vez pueda negociar, encontrar una solución que salve vidas. Keme se quedó pensativo por un momento. ¿Pero qué pasaría contigo? ¿Te castigarían por haber mentido? No lo sé, pequeño. Pero si puedo salvar a nuestra tribu, valdría la pena el riesgo. Queridos amigos, estamos llegando al momento más emotivo de esta increíble historia. Aidiana está a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Si esta historia los ha conmovido, no olviden dejar un comentario contándonos qué piensan. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Aidiana? Continuemos. La revelación. Al día siguiente, Aidiana tomó la decisión que cambiaría todo. Pidió una audiencia privada con el jefe Cochise y con el anciano Aiga. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Jefe, abuelo Aiga, comenzó con voz temblorosa, tengo algo que confesarles. Algo que he mantenido en secreto durante más de un año. Cochise la miró con curiosidad, pero Aiga sonrió ligeramente, como si ya supiera lo que venía. He estado viviendo una mentira, continuó Aidiana. Mi nombre no es Naalnis. Soy Aidiana, la hija de Naalnis y Desba. Me disfracé de hombre para proteger a mi hermano y mantenerlo cerca de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cochise la miró con incredulidad, mientras que Aiga simplemente asintió con comprensión. ¿Eres mujer?, preguntó Cochise finalmente. Sí, jefe. Soy mujer, hermana de Keme, y he estado luchando como guerrero durante más de un año. Cochise se levantó y comenzó a caminar en círculos, procesando esta información. Esto es increíble. Una mujer ha estado luchando entre mis guerreros, y nadie se dio cuenta. Yo lo sabía, dijo Aiga tranquilamente. Lo supe desde el principio. Pero vi el amor que tenías por tu hermano, y decidí guardar silencio. Aidiana se quitó las vendas que ocultaban su figura femenina y se soltó el cabello, que había crecido un poco durante estos meses. Por primera vez en más de un año, se mostró como realmente era. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Cochise. Porque creo que como mujer puedo hacer algo que como guerrero no puedo. Puedo hablar con las esposas de los oficiales estadounidenses, puedo apelar a su compasión maternal. Tal vez pueda encontrar una forma de negociar que salve vidas. La reacción de la tribu. Cuando Cochise decidió revelar la verdad a toda la tribu, la reacción fue mixta.
Algunos guerreros se sintieron engañados y traicionados. ¿Cómo era posible que una mujer hubiera luchado entre ellos sin que se dieran cuenta? Otros, especialmente aquellos que habían luchado junto a Naalnis, defendieron a Aidiana. Tarak fue uno de los más vocales. «Hermanos», gritó durante la asamblea tribal, «esta mujer ha salvado nuestras vidas más de una vez. Ha demostrado más valor que muchos hombres que conozco». Visiil, que había sido uno de los más cercanos a Aidiana, se sintió confundido y un poco traicionado. «¿Cómo pudiste mentirnos durante tanto tiempo?», le preguntó. «No fue fácil», respondió Aidiana con honestidad. «Cada día era una lucha mantener el secreto. Pero lo hice por amor a mi hermano y por amor a nuestra tribu». Las mujeres de la tribu tuvieron reacciones variadas. Algunas la admiraron por su valentía, otras la criticaron por romper las tradiciones. Pero todas reconocían que lo que había hecho requería un coraje extraordinario. Keme, por su parte, se mantuvo firme al lado de su hermana. Cuando algunos guerreros lo cuestionaron sobre su papel en el engaño, él respondió con dignidad: «Mi hermana me salvó la vida y me protegió cuando nadie más podía hacerlo. No me arrepiento de haber guardado su secreto». El plan de Aidiana. Una vez que la conmoción inicial se calmó, Aidiana presentó su plan al consejo tribal. Era arriesgado, pero podría ser su única oportunidad de evitar una guerra devastadora. «Propongo que me presente ante los oficiales estadounidenses como representante de nuestra tribu», explicó. «Como mujer, no me verán como una amenaza militar. Puedo apelar a su sentido de honor y compasión». «¿Y qué les dirías?», preguntó Cochise. «Les diría la verdad. Que somos un pueblo que ama la paz, pero que también ama su tierra. Que estamos dispuestos a coexistir, pero no a ser prisioneros en reservaciones». El anciano Aiga apoyó el plan. «Esta joven ha demostrado sabiduría más allá de sus años. Tal vez los espíritus la han guiado hacia este momento». No todos estaban de acuerdo. Algunos guerreros pensaban que era una pérdida de tiempo, que los estadounidenses nunca escucharían a una mujer apache. Otros temían que fuera una trampa y que Aidiana terminara capturada o muerta. Pero al final, decidieron intentarlo. No tenían muchas opciones, y la alternativa era una guerra que probablemente destruiría a su pueblo. La misión diplomática. 3 días después, Aidiana se preparó para la misión más importante de su vida. Se vistió con sus mejores ropas tradicionales, se adornó con las joyas que habían pertenecido a su madre, y se preparó mentalmente para enfrentar a los representantes del gobierno estadounidense. Keme quería acompañarla, pero ella se negó rotundamente. «Es demasiado peligroso, pequeño. Necesito saber que estás a salvo aquí». «Pero hermana, ¿qué pasa si no regresas?». Aidiana lo abrazó fuerte. «Voy a regresar, te lo prometo. Y cuando lo haga, tal vez tengamos un futuro mejor para todos». El jefe Cochise le dio una escolta de 2 guerreros que la acompañarían hasta un punto cerca del campamento estadounidense, pero que no se mostrarían durante las negociaciones. Mientras cabalgaba hacia su destino, Aidiana reflexionó sobre todo lo que había pasado. Hace 2 años era una joven apache normal, preocupada por las tareas cotidianas y los juegos con su hermano. Ahora era una guerrera experimentada que se dirigía a negociar el futuro de su pueblo. El encanto. El campamento estadounidense era imponente. Cientos de soldados, cañones y toda la maquinaria de guerra del ejército más poderoso del mundo. Aidiana sintió un momento de duda. ¿Qué podía hacer una sola mujer apache contra todo esto? Pero luego pensó en Keme, en su tribu, en todos los niños que podrían crecer libres si esta misión tenía éxito. Enderezó los hombros y se dirigió hacia las líneas estadounidenses. Los centinelas la detuvieron, obviamente sorprendidos de ver a una mujer apache acercándose sola al campamento. «Vengo a hablar con su líder», dijo Aidiana en el inglés que había aprendido de algunos comerciantes. «Vengo en paz, en nombre de mi pueblo». Después de mucha confusión y consultas, finalmente la llevaron ante el coronel Harrison, el comandante de la expedición.
Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos cansados que habían visto demasiadas guerras. —¿Usted es la representante de los apaches? —preguntó con incredulidad. —Soy Aidiana, hija de Naalnis, guerrera de mi pueblo, y sí, vengo a hablar por mi tribu. El coronel la estudió cuidadosamente. Había algo en esta mujer que lo impresionaba. Su postura era digna, sus ojos firmes, y hablaba con una autoridad que no esperaba encontrar. —Muy bien, señorita Aidiana. Estoy dispuesto a escuchar lo que tiene que decir. Amigos, estamos en el momento culminante de esta increíble historia. Aidiana está a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. Si quieren saber cómo termina esta aventura épica, manténganse atentos. Y no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. El final los va a sorprender. La negociación. La conversación entre Aidiana y el coronel Harrison duró varias horas. Ella le contó la historia de su pueblo, sus tradiciones, su amor por la tierra que habían habitado durante generaciones. Le habló de los niños que crecían libres en las montañas, de los ancianos que guardaban la sabiduría ancestral, de las familias que solo querían vivir en paz. —Coronel —le dijo con voz firme pero respetuosa—, entiendo que ustedes tienen órdenes de llevarnos a las reservaciones. Pero le pido que considere otra opción. Permítanos quedarnos en una parte remota de nuestro territorio, lejos de los asentamientos blancos. No causaremos problemas, no atacaremos a nadie. Solo queremos vivir como nuestros ancestros vivieron. El coronel la escuchó con atención. Había algo en esta mujer que lo conmovía. Su sinceridad era evidente, y su amor por su pueblo era palpable. —Señorita Aidiana —respondió finalmente—, aprecio su valentía al venir aquí. Pero mis órdenes son claras. Todos los apaches deben ser trasladados a las reservaciones. —¿Y si le ofrezco algo a cambio? —preguntó Aidiana. —¿Qué podría ofrecerme? Aidiana respiró profundamente. Lo que estaba a punto de proponer era arriesgado, pero podría ser la clave para salvar a su pueblo. —Información —dijo—. Conozco la ubicación de varios grupos de apaches hostiles que han estado atacando asentamientos. También conozco rutas secretas a través de las montañas que podrían ser útiles para su ejército. El coronel se inclinó hacia adelante, interesado. —Continúe. A cambio de esta información, y de mi compromiso personal de mantener la paz, permita que mi tribu se establezca en un territorio pequeño pero propio. Podemos ser sus aliados en lugar de sus enemigos. Una propuesta inesperada. El coronel Harrison se quedó pensativo por un largo momento. La propuesta de Aidiana era inteligente y práctica. Tener aliados apaches podría ser más valioso que tener más prisioneros en las reservaciones. Su propuesta es interesante, dijo finalmente. Pero necesitaría garantías. ¿Cómo sé que su pueblo cumplirá su palabra? Porque yo seré su garantía, respondió Aidiana sin dudarlo. Me quedaré aquí, en su campamento, como rehén. Si mi pueblo rompe el acuerdo, pueden hacer conmigo lo que quieran. El coronel la miró con asombro. ¿Está dispuesta a sacrificar su libertad por su pueblo? Estoy dispuesta a sacrificar mi vida por mi pueblo, respondió Aidiana con firmeza. Esta respuesta impactó profundamente al coronel. En todos sus años de servicio, nunca había encontrado tal dedicación y valor en un líder tan joven. Necesito tiempo para pensar en su propuesta, dijo. Y necesito consultar con mis superiores. Entiendo, coronel. Pero mientras tanto, ¿podría ordenar a sus tropas que no avancen hacia nuestro territorio? Démenos esta oportunidad de encontrar una solución pacífica. El coronel asintió. Muy bien. Tendrá una semana. La espera. Esa noche, Aidiana durmió en el campamento estadounidense, bajo guardia pero tratada con respeto. El coronel había ordenado que se le diera una tienda cómoda y comida decente. Incluso algunos soldados se acercaron a hablar con ella, curiosos por conocer a la mujer apache que había venido sola a negociar. Mientras tanto, en el campamento apache,
La tensión era palpable. Keme apenas podía comer o dormir, preocupado por su hermana. El jefe Cochise mantenía a los guerreros listos para cualquier eventualidad, pero también esperaba con ansias noticias de las negociaciones. Durante los días siguientes, Aidiana tuvo varias conversaciones más con el coronel. Gradualmente, desarrollaron un respeto mutuo. Él admiraba su inteligencia y valentía, mientras que ella reconocía que él era un hombre honorable atrapado en una situación difícil. «¿Puedo preguntarle algo personal, señorita Aidiana?», le dijo el coronel durante una de sus conversaciones. «Por supuesto». «¿Cómo una mujer tan joven llegó a ser líder de su pueblo?». «En mi experiencia, las tribus indias son muy tradicionales en cuanto a los roles de género». Aidiana sonrió. «Es una larga historia, coronel. Pero la versión corta es que a veces las circunstancias nos obligan a ser más de lo que pensábamos que podíamos ser». La respuesta. Al quinto día, llegó la respuesta de los superiores del coronel. Aidiana fue llamada a su tienda con una mezcla de esperanza y temor. «Señorita Aidiana», comenzó el coronel, «he recibido respuesta de mis superiores. Su propuesta ha sido parcialmente aceptada». El corazón de Aidiana se aceleró. «¿Parcialmente?». «Se les permitirá establecerse en un territorio designado, más grande que una reservación típica, pero más pequeño de lo que ustedes pidieron. A cambio, deberán proporcionar la información prometida y aceptar la supervisión periódica del ejército». Aidiana sintió una mezcla de alivio y decepción. No era todo lo que había esperado, pero era mucho mejor que las reservaciones. «¿Y qué hay de mi oferta de quedarme como rehén?». «Eso no será necesario», respondió el coronel. «Pero usted deberá servir como enlace oficial entre su pueblo y el gobierno estadounidense. Será una gran responsabilidad». Aidiana asintió. «Acepto las condiciones, coronel. ¿Cuándo puedo regresar con mi pueblo para informarles?». «Puede irse ahora mismo. Pero recuerde, señorita Aidiana, el éxito de este acuerdo depende de la buena fe de ambas partes». El regreso triunfal. Cuando Aidiana regresó al campamento Apache, fue recibida como una heroína. Keme corrió hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que casi la derribó. «Hermana, pensé que no te volvería a ver. Aquí estoy, pequeño. Y tengo buenas noticias». Cuando Aidiana explicó los términos del acuerdo al Consejo Tribal, la reacción fue de alivio y gratitud. No era perfecto, pero era mucho mejor de lo que habían esperado. El jefe Cochise se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Aidiana, has salvado a nuestro pueblo. Tu padre y tu madre estarían orgullosos». El anciano Aiga sonrió con sabiduría. «Los espíritus te guiaron hacia tu destino, hija mía. Primero como guerrera, luego como diplomática. Has demostrado que el verdadero valor no tiene género». El legado de Aidiana. Los años siguientes fueron de relativa paz para la tribu de Aidiana. El acuerdo se mantuvo, y gradualmente, las relaciones entre los apaches y los estadounidenses mejoraron. Aidiana se convirtió en una figura respetada en ambos mundos, sirviendo como puente entre dos culturas. Keme creció para convertirse en un líder sabio y compasivo, siempre recordando las lecciones que había aprendido de su hermana. Nunca olvidó el sacrificio que ella había hecho por él, y dedicó su vida a servir a su pueblo con la misma dedicación. Aidiana eventualmente se casó con un guerrero de otra tribu apache, un hombre que admiraba su fuerza y respetaba su historia. Tuvieron varios hijos, a quienes criaron con los valores de valentía, compasión y justicia. Pero quizás lo más importante es que la historia de Aidiana se convirtió en leyenda. Se contaba alrededor de las fogatas, se transmitía de generación en generación, inspirando a otras mujeres jóvenes a ser valientes, a luchar por lo que creían y a nunca rendirse ante las adversidades. Y así, queridos amigos, termina la increíble historia de Aidiana, la mujer apache que fingió ser hombre para salvar a su hermano y terminó salvando a todo su pueblo. Una historia de amor fraternal, de valentía extraordinaria y de cómo una persona puede cambiar el curso de la historia.
Si esta historia los ha conmovido tanto como a mí, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. También los invito a que compartan esta historia con sus familiares y amigos, porque estas historias de valor y sacrificio necesitan ser recordadas y honradas. En los comentarios, cuéntenme, ¿qué fue lo que más los impresionó de la historia de Aidiana? ¿Conocen alguna otra historia similar de mujeres valientes que desafiaron las convenciones de su época? Recuerden que cada semana les traemos nuevas historias increíbles de personajes que marcaron la historia de América. Desde conquistadores hasta indígenas, desde héroes hasta villanos, todas las historias que necesitan ser contadas. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, la historia no es solo el pasado, es la inspiración para nuestro futuro.